haciendo la semana 6, esta semana 6 la he visto 3 veces antes ya. En el UKG 3 vi la semana 6, en el 4 vi la semana 6, en el 5 vi la semana 6, en el 6 no solamente vi la semana 6, sino ejecuté la semana 6. ¿Correcto? Entonces, cuando tengo un UKG de 4 semanas, 3 veces antes he visto esa semana de manera exhaustiva para poder ejecutarla. Si tuviera un UKG de 5 semanas, 4 veces antes he visto esa semana de manera exhaustiva. Así funciona. Ahora, lo que vimos en el gráfico fue que para hacer el plan de actividades, lo primero que teníamos que hacer es un UKG de producción y un UKG de materiales, ¿no? El UKG de producción es la programación de esta forma, esquemáticamente hablando, pero de la cantidad de metrado que yo voy a hacer semana por semana. ¿Cuánto de metrado voy a ejecutar semana por semana? Y en el UKG de materiales está definido de ese metrado qué tanto y de qué tipo de material voy a usar semana a semana. ¿Cuántos materiales voy a usar? ¿No? De eso se trata. Ahora, quisiera ver cómo es la distribución de esquemática de lo que hemos visto acá. De esto, ¿cuál es la distribución esquemática, ¿no? Y es de esta forma. Acá tengo, por ejemplo, este sistema de trabajo de las planners. Si acá está en las planners, ¿qué necesito para hacer las planners? ¿Cuáles son las alternativas que tengo para hacer las planners, ¿no? Y para hacer las planners tengo que primero planificar y después tengo que programar, está a la misma altura. Planifico primero y luego programo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, cuando planifico, ¿cómo puedo planificar? Y en construcción civil, lo más popular son dos maneras como planificar. Planifico desde el punto de vista de una planificación maestra o desde el punto de vista de una planificación estratégica. ¿Correcto? O hago una planificación maestra, macro, o hago una planificación estratégica. Cuando hago una planificación maestra, tengo varias oportunidades, varias alternativas. Lo puedo hacer mediante un sistema de líneas de balance. La planificación en líneas de balance, lo que se llama también tiempo camino. Puede hacer una planificación por fases, que también se llama por etapas. Puedo hacer una planificación Gantt, o también se llama de barras. O puedo hacer una planificación rítmica, que es lo que estamos viendo, que es la planificación por tren de actividades. ¿Correcto? Eso es planificar desde el punto de vista macro o maestro, ¿no? Ahora, puedo hacer una planificación también estratégica. La planificación estratégica puede ser una planificación estratégica propiamente, es decir, defino todo lo que es la visión, la misión del negocio, los objetivos organizacionales, hago un pequeño análisis FODA, hago un diseño estratégico, implemento la estrategia y luego controlo la estrategia, ¿no? O puedo hacer también una planificación estratégica por escenarios prospectivos, también puede ser. Normalmente lo que hace, por ejemplo, las grandes empresas que tienen construcción más inmobiliaria, hacen escenarios prospectivos, ¿no? Estaba viendo un programa de televisión hoy en la mañana y estaban haciendo escenarios prospectivos con estos condominios que están haciendo fuera de Lima, ¿no? Y los escenarios prospectivos son clave porque están en función al cambio del mercado, ¿no? Y este escenario prospectivo es un poco caro, es una planificación un poco más cara, pero lo pueden hacer empresas que están metidas pues, en el negocio de la construcción, ¿no? Pero eso es planificación. ¿Por qué? Porque no se manejan recursos, se manejan ideas. Un escenario prospectivo, por ejemplo, es imaginarse cómo va a quedar un futuro. Y del futuro, regresar al presente para ver cuál sería la trayectoria para poder lograrlo, ¿no? Y generar probabilidades de ocurrencia de esos logros. Es un tema un poco más depurado sobre la planificación, pero todo en buena fuente es planificación. No estoy utilizando ningún recurso acá, ¿no? Sin embargo, en la programación, la tenemos acá más abajo, en la programación, acá está la programación,
En la programación tengo varios momentos para hacer la programación desde el punto de vista de las planas, ¿no? El primero es hacer un LUCAG, acá está el LUCAG, que es una programación intermedia de 4 semanas, que es lo que hemos propuesto, ¿no? 4 semanas. Ahora, en este LUCAG tengo 2 LUCAG, un LUCAG de producción, que es este, y un LUCAG de materiales, que es este de acá. El LUCAG de producción me va a indicar en esas 4 semanas que voy a programar como si fuera un tren de actividades, cuánto de metrado voy a hacer cada semana. Y en el LUCAG de materiales, esos metrados que voy a hacer esa semana, ¿qué materiales están involucrando? ¿Correcto? Y entonces para la programación hago entonces un LUCAG primero y luego hago análisis de restricciones. Para hacer análisis de restricciones primero tengo que hacer el cuadro de identificación de restricciones, el cuadro de restricciones propiamente y el checklist o la lista de verificación de esas restricciones para ver quién se compromete en levantar la restricción, en qué plazo de tiempo y en qué condición. Entonces aquí es quién se compromete en levantar la restricción, cuándo y cómo. Luego del análisis de restricciones, después de haber hecho los LUCAG, hago la programación semanal. En la programación semanal no es sino semana a semana, hago día a día qué es lo que voy a hacer. Igual, qué es lo que voy a hacer en metrado y qué es lo que necesito hacer, pero necesito tener en materiales, ¿no? O en recursos. Luego la programación semana se estima que se ejecutó la obra y luego hago una estadística y control. ¿Por qué dice estadística? Porque voy a generar números estadísticos con elementos estadísticos y con conocimiento estadístico. ¿Y por qué control? Porque estoy verificando lo que ya se hizo. Ahí no dice monitoreo, dice control, lo que ya se hizo. Entonces, ¿qué verifico? Las partidas programadas y completadas al 100%, las razones de incumplimiento o razones de no cumplimiento, y una estadística de productividad, que tiene relación a las medias, a los máximos, a los mínimos, desviaciones de estándar, números de error, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese sistema, Lab Planner, tiene toda esta connotación. Empieza por una planificación, que puede ser maestra o estratégica, la programación, que tiene que ver con los LUCAG, el análisis de restricciones, la programación semana, y la estadística y control. Entonces, si es que ya hemos esquematizado más o menos cómo es la programación Lab Planner, tenemos ya una idea más clara de cómo es un LUCAG. Tenemos una idea mucho más clara de qué es un LUCAG. Y frente a eso vamos a desarrollar entonces cómo es esta secuencia de trabajo, cómo queda. Mientras hacemos un pequeño break antes de comenzar esto. Sectorización. Luego tenemos los trenes de trabajo, los LUCAG, tanto de producción como materiales, determinar los lead time, con los tiempos de espera, y distribuir los materiales que están en el LUCAG de materiales como materiales críticos, estándares y de alta rotación. Luego determinar los costos logísticos, pasando por los procesos logísticos, ¿no? Determinar rutas, la fecha de suministro y obviamente después de terminar ese ciclo, proponer cómo se debe mejorar. Proponer la mejora, implementar la mejora o otra vez regresar. La sectorización, revisar los trenes de trabajo y así. Es un tema cíclico. Pero esta parte es la parte administrativa. Si nosotros hemos visto antes la parte operativa, cómo tiene que ser planificación, cómo tiene que ser la programación, cómo terminar después con una estadística. Esta es la parte operativa secuencial, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el trabajo? O sea, ¿qué chamba nos toca a nosotros como ingenieros, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, primero determinamos la sectorización. Estamos haciendo una descripción
de qué es lo que hacemos primero, segundo, tercero, para después ya pasar a la parte ya operativa práctica, ¿no? Bien. ¿Cómo se hace la sectorización? Bueno, se coge los planos y para sectorizar tenemos una secuencia operativa también para sectorizar. Determinamos la cantidad de metrado que tenemos que cubrir operativamente o ejecutar. Hacemos una distribución de espacios, los metrados por elemento, ¿no? Y así sucesivamente. Lo cierto es que para sectorizar tenemos que hacer en función a lo real, qué es lo que vamos a hacer realmente, ¿no? Entonces generamos sectores, ¿no? Ahí por ejemplo tenemos una estructura donde tenemos varios sectores, ¿no? Muy bien. Después, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? El segundo punto es determinar los trenes de trabajo. Una vez que hemos generado los sectores, ver cuál va a ser este tren de actividades o tren de trabajo, ¿no? Lo que hemos marcado ahí, por ejemplo, ahí hay 4 sectores y tenemos por colores el momento de que va a entrar las cuadrillas para hacer este lote de producción en un día de trabajo. El calendario está en la parte de arriba. Este es un resumen de lo que vamos a ver, ¿no? Que esta es la secuencia del trabajo, ¿no? Secuencialmente, ¿qué se tiene que hacer primero, segundo, tercero, cuarto? De eso se trata nada más, ¿no? Bien, luego ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver los UKG. El UKG de producción, que es, lo puedes hacer en una hoja de cálculo. Determinas acá en la parte izquierda cuáles son las partidas que vas a ejecutar. En la parte derecha, tus 4 semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y la cantidad de metrado que vas a hacer en cada semana. Puedes poner inclusive ratios de productividad, es decir, la productividad como la cantidad de horas hombre que necesitas para hacer una cantidad de producto, ¿no? De tal manera que si tú tienes horas hombre sobre metros cuadrados, lo único que necesitarás es la cantidad de metros cuadrados que tienes que cubrir para definir qué cantidad de horas hombre es posible hacer esa cantidad de metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una productividad de 1.2 de productividad, estas son horas hombre entre metros cuadrados. Si tú tienes un metrado de 100 metros cuadrados, de 100 metros cuadrados, entonces para encontrar la cantidad de horas hombre, multiplicarás entonces la cantidad de metrado por tu productividad. Y estas son, con 120 horas hombre, haces esta cantidad de metrado. Eso lo puedes definir entonces acá también. Normalmente lo que sucede es que cuando tú empiezas a trabajar en ese sistema Las Planner, tú no tienes estadística, no tienes productividad. Lo único que tienes es lo que te dice tu S10, el rendimiento. Entonces tú inicias con un valor referencial, pero muy referencial, utilizando el rendimiento, hasta que tengas tu primera productividad. Y a eso tú tienes como estadística. Utilizas tu productividad y tu rendimiento para tu segundo dato de productividad y así. Según los especialistas, cuando ya tenemos 8 datos de productividad, ya podemos hacer un pronóstico con 8 datos. El noveno ya puede ser un pronóstico. De tal manera que la predicción para la novena vez que hagas algo va a estar cuadrada dentro de tu desviación estándar. Y sí funciona, ¿no? Entonces, siempre y cuando se trabaje en la misma condición, obviamente, ¿no? Entonces, esa información y esos datos los puedes poner desde acá, desde tu UKG de producción. Luego esta UKG de producción, que lo único que me dice es la productividad que tengo en cada partida con una cuadrilla terminada y la cantidad de metrado que es posible hacer, digamos, en estas 4 semanas, que es el UKG. Luego tengo el UKG de materiales. En el UKG de materiales tengo las mismas 4 semanas, pero ahora partida por partida todos los materiales que me van a involucrar esa partida están definidos acá. De tal manera que con este nivel de exhaustividad, si yo tengo la cantidad de metrado por semana y yo tengo la cantidad de materiales por semana, bien podría ya generar una logística que me permita el aseguramiento del abastecimiento y obviamente en el transcurso de una cadena de suministros poder lograr, digamos, las metas que se han definido en el UKG, ¿no? Luego del UKG de materiales, que es con bastante detalle, hacemos los lead time.
Ahora, ¿qué son lead time? El lead time es los tiempos de espera. El lead time es el tiempo que con anticipación yo tengo que pedir ese material con el propósito de que genere just in time o justo a tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos las barras que están a la derecha, que están en azul, que son los plazos de ejecución. Y las barras que están debajo de esa barra azul, hay una barra roja que está a la izquierda, que ese es el lead time. El lead time es el tiempo de espera. Obviamente, si es que yo tengo estas barras que son las ejecuciones, y yo tengo también el UKG de materiales, necesito cuánto de material voy a usar en qué tiempo, yo genero entonces un tiempo de espera y el pedido lo haría acá al inicio. Y toda esta barra roja es de espera. Las barras rojas son de tiempo de espera. El tiempo que yo estoy esperando que el material llegue a la obra. Porque va a llegar y se va a utilizar. Esa es la idea, ¿no? No va a llegar y lo voy a almacenar, sino va a llegar y lo voy a utilizar. Esa es la idea. Inicialmente no va a llegar y lo voy a utilizar, de repente lo voy a tener 2 días y después lo utilizo. Pero el tema está en mejoramiento continuo, que lo que tengo que mejorar. Por eso es que este es un trabajo que no puede hacerse solamente en la obra, se tiene que hacer también en la oficina central, porque esto genera valor. Aquí tengo el proceso de producción, no solamente es la obra, es los órganos de apoyo que van paralelamente a todo el proceso productivo. Y por eso es que eso se tiene que ajustar, los tiempos de espera. Acordémonos que el tema logístico tiene que ver con el tema de los procesos logísticos. O sea, la logística es cuando yo determino qué tengo que hacer para que pase de una estación a otra, ¿no? Hay que tenerlo eso bien claro. La logística no es qué camión va a llevar esto solamente, ¿no? Acá tengo entonces la cadena de abastecimientos. Acá tengo el proveedor, acá tengo el cliente, ¿correcto? Acá tengo la cadena de suministros. Cadena de abastecimientos, cómo está llegando las cosas, cadena de suministros, cómo estoy colocando. Por ejemplo, cemento para el terrajero. ¿Está bien? Esto es un enlucido, un terrajero. Muy bien. Terrajero. Muy bien. La cadena de abastecimientos es cuántas manos hay, cuántos pasos hay hasta que el cemento esté acá en mi obra. La cadena de suministro, ¿cuál es mi cliente? Porque hay cliente interno y cliente externo, ¿no es cierto? Mi cliente es la cuadrilla que va a trabajar en este teatro de operaciones. Todos los pasos que tengo que dar para que esto se coloque en el teatro de operaciones y se haga producto terminado, cadena de suministros. Entonces, vamos a poner un ejemplo, cadena de abastecimiento, muy bien. Viene cemento Pacamayo Dino repalsa al señor Morochito, que viene con su camioncito. Señor Morochito, entrega obra. Esa es mi cadena de abastecimientos. Mi cadena de suministros entra al almacén. Y almacén pasa a cemento zona. Cemento zona es una zona de pacas donde está el cemento para poder entrar a la obra. Almacén, zona de pacas. Zona de pacas, teatro de operaciones. Teatro de operaciones, el operario que va el peón que va a romper la bolsa. Esa es mi cadena de suministros. Y aquí coloco el cemento para hacer el terrajero. ¿Dónde está la logística? La logística está aquí. Esa es la logística. Todo lo que yo haga para que pase de un eslabón a otro eslabón, esa es mi logística. Entonces tengo eslabones desde cuando sale el cemento hasta acá, hasta el almacén. Todos los eslabones. Hago logística en cada una de las partes. Por ejemplo, en el momento que Dino le pasó a Repalsa, hay logística ahí. ¿Cómo lo trasladaron? ¿Con qué seguridad? ¿Qué persona? ¿Qué itinerario? ¿Qué costo? En el momento que Repalsa lo pasó a Morochito, que me trae en su camión el cemento a la obra, también se generó una logística. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Eso es logística. En el momento que Morochito entró y descargó en el almacén, también envío, estibaje, pesaje, tara, todo eso es logística. Y en el momento que yo determino cuánto de cemento voy a entrar a pacas, también entra 500 bolsas cada 3 días. Y en el momento que de pacas
entra el teatro de operaciones, también sale una orden de servicio. Y esa orden de servicio pide al ingeniero cuántas bolsas de cemento para aterrajear. ¿Quién la va a llevar? ¿Se va en buggy? ¿Se va estivar? ¿Cómo van a ir las bolsas de cemento? La van a estivar 3 bolsas por cada hombre. Con 6 hombres hacemos a las 30 bolsas. No, van a ir en buggy. Entran 5 bolsas por cada buggy. ¿Cómo van a ir? Esa es logística. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que estamos hablando es el proceso logístico. Sin el proceso logístico no puedo calcular ningún costo. El proceso logístico y luego los costos logísticos, que es un tema importante. ¿Y eso dónde se ve? Lamentablemente en obra. La gente de la oficina no va a ir a la obra. No va a ir a la obra. Entonces, en obra se ve ese tema. Ese es un trabajo que se le ha incrementado más al ingeniero residente, por eso tiene más gente ahora, trabajando en caseta. Entonces, ahí generas los lead time, porque tú si determinas qué tipo de material necesito para qué LUCAG, para qué tiempo de días, entonces yo puedo determinar diferentes espacios haciendo una clasificación de materiales, porque si no sería pues toda una desorganización. Tengo que clasificar los materiales. Y aquí viene la otra parte. Después de los lead time, genero los recursos críticos, los estándares y los de alta rotación. Ahora, la pregunta de cajón sería, ¿qué es un recurso crítico, qué es un estándar y qué es uno de alta rotación? El de alta rotación, obviamente, como su nombre lo indica, es un recurso que lo estoy usando casi cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, por decirte, cemento, ¿no? Cemento, lo uso casi cotidianamente. Bueno, depende. ¿Cómo depende? Cuando recién arranca la obra, depende de tu obra, de repente es cemento. Y yo te diría, no, de repente es drywall, perfiles de aluminio, los necesito todos los días. Es más, ¿cómo voy a sacar el almacén a cada rato ese perfil si se me puede doblar? Y después, inútil, porque queda débil. Esa es de alta rotación. El cemento no se usa mucho. Cemento solamente para rezanes y esas cosas. O sea, depende de tu obra, ¿no? Ahora, depende del momento también, porque el cemento puede ser al inicio, estoy en acabados. Cemento muy poco realmente. Entonces, dependiendo del tiempo, mejor dicho, dependiendo del LUCAG, haces la distribución o la clasificación, de los materiales, dependiendo del LUCAG. En este LUCAG, el de alta rotación es cemento. De repente en el LUCAG 40, el que tiene semanas 40, 41, 42 y 43, ya no es cemento, puede ser pintura, por ejemplo. Entonces, lo que en la semana 2, cemento era alta rotación y pintura era un estándar, en la semana 40, pintura es una de alta rotación y cemento es un estándar. ¿Correcto? O sea, depende del LUCAG. Lo cierto es que esto es cada LUCAG. Ahora, ¿cuál es un recurso estándar? Un recurso estándar es normal, uno que tú no lo puedes definir como de alta rotación ni como crítico. Ese sería estándar. ¿Qué es un crítico? El crítico es aquel que está en la ruta crítica o en la cadena crítica. Aquel, si es que no está ese recurso, se para. ¿Se para qué? Se para el sistema. ¿No es cierto? Por ejemplo, por decirte, si no está el multipar, no puedes hacer las conexiones, no puedes hacer las pruebas, no puedes hacer el homiaje, no puedes hacer nada si no está el multipar. Un ascensor es un recurso crítico. Un ascensor. ¿Cuánto es el lead time de un ascensor? Pucha, depende de la marca, depende del proveedor, depende si es chino, depende de dónde lo compres, depende de un montón de cosas, ¿no es cierto? Depende de un montón de cosas. ¿Cuánto es? ¿Con cuánto tiempo de anticipación pides un ascensor? Pucha, depende, pero si tú pides el ascensor para fin de mes, con todo ese dinero que no va a estar, no va a estar ni uno que lo saquen de algún sitio, no va a estar, porque si lo sacan de un sitio, es Chile, el Otis, todos piden 50 días para hacer una revisión. Vamos a suponer, tengo un ascensor en un hotel, lo acaban de instalar y yo quiero en un mes instalar acá en este edificio. Muy bien, saquen ese ascensor y pónganlo acá. ¿Quién lo hace? Lo hace el mismo proveedor. El mismo proveedor se toma, de acuerdo a las normas, 50 días para eso. O sea, ni hablar. No lo puedes hacer de hoy para mañana, ¿no es cierto? Ese es un recurso crítico. Un recurso crítico. ¿Correcto? Entonces,
Los recursos críticos son los recursos que necesitan un lead time con bastante seguimiento, con bastante monitoreo. Y un recurso estándar es aquel que no es ni crítico ni de alta rotación en algún momento, porque eso depende del UKG, depende del momento que estás haciendo la obra, ¿no? Por ejemplo, un recurso crítico, por decirte, estamos haciendo una carretera, y estamos haciendo ya la carpeta asfáltica. ¿Cuál será un recurso crítico? El asfalto, obviamente, pero no solamente materiales. Por ejemplo, el tanque imprimador. El tanque imprimador tiene que estar listo, a punto. Vamos a suponer, el tanque imprimador, no sé, quemó anillos. Pero si va a 8 kilómetros por hora, vamos a suponer que quemó anillos. No se puede mover. Y eso de quemar anillos no es nada que empujando, no se puede mover. Simplemente, ¿no? Y ese tanque imprimador tiene que ir a una velocidad. Y dependiendo el ángulo, tiene todo un cálculo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un recurso crítico, por ejemplo. Son recursos críticos. Tienen que estar a punto y listos para entrar en operación. Se hace esta clasificación y se manejan colores. Se hace esta clasificación y dependiendo de esa clasificación, recién estructuras entonces el proceso. Ahí tenemos los lead time de los recursos. Y ahora generas el proceso. Lo que hemos visto antes son los recursos que tienes, son los recursos críticos, estándares y alta rotación. Los críticos obviamente son muy pocos. Los estándares y los de alta rotación, que depende del momento, ¿no? Después tienes el tema de los procesos logísticos. Cuando decimos el proceso logístico, es un sistema que está relacionado con actividades operativas, ¿no? Como estas, por ejemplo, generar ese proceso. ¿Y por qué es importante generar el proceso logístico? Porque eso va a ocasionar justamente hacer una estandarización del lote de trabajo y alinear el proceso de salida con los procesos de entrada. El proceso de salida de la oficina central, vamos a suponer, con los procesos de entrada de la obra. El proceso de salida de tu proveedor con el proceso de entrada de la obra. Y lo que normalmente nosotros no hacemos es justamente esto. No lo hacemos. Y anteriormente esto lo hacía el ingeniero industrial, pero el ingeniero industrial no sabe cómo hacer la obra. Él maneja el tema de proveedores, pero maneja compras, pero no maneja procesos logísticos. Y los ingenieros civiles o las ingenieras civiles necesitamos manejar procesos logísticos por la sencilla razón que nosotros sabemos cómo se hace una obra. De repente la primera vez no te va a salir bien. Después te sale un poco mejor. Exacto. Y después de eso generas costos. Con los procesos ya generas costos. ¿Cómo generar los costos? Obviamente, en cada una de estas estaciones, tienes un tiempo, cuánto se va a demorar. Y dependiendo de eso, generas los costos. Lo que normalmente se hace en la mayoría de empresas es que el proceso logístico lo hacen en obra y los costos logísticos lo hacen en la oficina, ¿no? Muchas veces se ve eso, ¿no? El tema está de que ya con los costos logísticos tú puedes definir qué es lo que conviene más. Acuérdate que la idea es la productividad. Entonces, con los costos logísticos tú puedes definir ya diferentes maneras cómo hacer el proceso, es decir, diferentes rutas cómo hacer el proceso. Y tienes rutas. Y resulta que te diste cuenta, por ejemplo, que en un tema eminentemente operativo puedes saltarte un tema eminentemente de papeleo, ¿no? Es decir, algo que es administrativo, lo operativo puede prevalecer, como para hacerlo más rápido, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que generes esto, ¿no? Traes materiales de la obra a un almacén central
y del almacén central se distribuyen las obras. Eso, por ejemplo, ocasiona un mucho mayor costo que definir un sistema justo a tiempo para que el proveedor vaya directamente a la obra, ¿no? En Lima, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que eso no existía. El proveedor decía, no, yo te dejo en tu almacén, dime dónde está tu almacén, yo te dejo todo en el almacén. Necesito 12.000 ladrillos, 12.000 ladrillos. Y esos 12.000 ladrillos los necesito en la obra fundamental, dame tu almacén, yo te dejo tu almacén. Pero basta dos proveedores que comenzaron a quebrar ese sistema, porque se les pagaba todos sus costos, lo que pasa es que la obra ahorraba más. Los demás se comenzaron a alinear de esa forma. Ahora tú pides 150 ladrillos para que entren por la puerta B y los logras, ¿no? Entonces eso es manejando de esta forma, ¿no? Luego de generar esto, generamos lo que se llaman fechas de suministros. Con la fecha de suministros, ahora sí nosotros podemos proponer dónde falla y dónde no falla. Dónde fallan las cosas y dónde no fallan. Y ese es el último paso, que es la propuesta de mejora. Con la propuesta de mejora ya podemos encontrar fecha de suministro. Bueno, primero la fecha de suministro, luego la propuesta de mejora. La propuesta de mejora ya podemos definir rentabilidades, ¿no? Con la propuesta de mejora podemos definir rentabilidad. Y esa es justamente la diferencia que tenemos entre algo muy operativo y algo más estratégico, que es definir rentabilidades de la obra. Y para eso, digamos, es esta filosofía Lean, para poder encontrar la mayor rentabilidad posible con la menor cantidad de desperdicios. Bien, ahora vamos a la última parte, que son las herramientas que contribuyen a la productividad. Y de eso vamos a hacer una pequeña práctica hoy en la tarde, para ver cuáles son estas herramientas. Y lo primero que habíamos visto son los 5 porqués. Los 5 porqués. Este es un asunto de los japoneses. Y los japoneses se preguntaron cómo podemos ser más productivos, encontrando cuáles son las razones por la cual no lo somos. Se respondieron de esa forma, ¿no? ¿Cómo podemos ser más productivos? Se rascaban la cabeza. Y los japoneses dicen, oye, pero ¿todo el mundo quiere ser productivo? Sí. Bueno, primero nos preguntemos por qué no somos. Y encontrando las razones por las cuales no somos productivos, vamos a ver la manera como poder mejorar y ser productivos. Y ahí salió el tema de los 5 porqués. Eso en japonés es diferente, sino que un norteamericano le puso los 5 porqués, ¿no? ¿Y qué es los 5 porqués? Es preguntarte 5 veces por qué suceden las cosas. Así es fácil, ¿no? Y para eso puede ser, no sé, de repente un poco contradictorio, pero preguntándote 5 veces sobre lo mismo por qué, tú encuentras las razones, porque a veces puede ser el efecto que tú no encuentras cuál es la causa. Y acá hay una relación que se llama causa-efecto justamente. ¿Cuáles son las causas o cuáles son las razones que está ocasionando esto? ¿Qué razones ocasiona esto, ¿no? Y ese es el tema de los 5 porqués. Y acá hay un ejemplo que tiene que convertir como si fuera un niñito. Un niñito de 5 años siempre pregunta por qué, ¿no? Y papi, ¿por qué? O si no, tío, ¿por qué? Por tal cosa. ¿Y por qué? Por tal cosa. ¿Y por qué? Aquí hay un ejemplo del tema de los 5 porqués. Dice, análisis para identificar la causa profunda, utilizando los 5 porqués. Decía, el porqué número 1, no hay una solución automática, o sea, computarizada, para gestionar pedidos. El problema es el procesado con retraso en los pedidos. ¿Por qué no se procesa y por qué hay mucho retraso en los pedidos? Y decía, ¿por qué? Porque no hay una solución automática, o sea, computarizada para gestionar los pedidos. ¿Y por qué no hay una forma automática de los pedidos? Porque hay resistencia por parte del personal. Y después se preguntaron, ¿y por qué hay resistencia por parte del personal? Es que no se les explicó todos los beneficios del método. Tampoco temían que había una eliminación de puestos, de repente lo sacan de su puesto.
también no estaban cómodos con la idea de cambiar su manera de trabajar. ¿Y por qué no se les explicó los beneficios del método? Ah, porque falta comunicación. ¿Y por qué tenían la eliminación de puestos? Ah, porque pensaban que el sistema informático había sido creado para reemplazar. Es decir, todas estas razones tenían una causa profunda. Y las causas están definidas aquí. Es decir, esto se conformó en una metodología. Y si tú quieres ponerlo en práctica y comienzas a preguntarte por qué suceden las cosas en una obra, y vas a encontrar una cosa de locos. En una oportunidad, por ejemplo, siempre cuento esto, en una oportunidad me contrataron para ver por qué teníamos falencia económica, y era por un tema financiero. Ah, muy bien, conseguía plata de bancos, etc. Y decían, pero ¿por qué sucede esto? Y yo venía a la maestría con los 5 porqués. Y yo decía, voy a aplicar los 5 porqués. Decía, señor, ¿por qué tenemos un flujo de caja negativo? Ah, señor, ¿por qué tenemos falencia económica? Ah, bueno, porque el flujo de caja es negativo, obviamente, pero ¿por qué es negativo? ¿Por qué los egresos son mayores que los ingresos? Ah, lo que pasa es que las ventas están más o menos, pero las cobranzas están hasta las patas. Ah, las cobranzas no funcionan las cobranzas. Muy bien, cobranzas. Señor, ¿por qué las cobranzas han disminuido? Señor, porque la gente no quiere pagar, obviamente que no quiere pagar, pero ¿por qué no quiere pagar? Bueno, no quiere pagar porque están descontentos con el servicio. Nosotros alquilamos maquinaria, alquilamos excavadoras, alquilamos empujadoras, alquilamos de 6, de 8, pero la gente no está pagando a tiempo. Y señor, los clientes, señores, ¿por qué ustedes no pagan a tiempo? Señor, yo no pago a tiempo porque la máquina se para. Viene a trabajar, hasta 3, 4 horas trabajando, se paró al otro día. Al otro día tengo un día de trabajo parado, al siguiente día vienen 3, 4 horas y tengo solamente medio día, después del tercer día, no puede ser. Hasta que no me arregle la situación no voy a pagar. Señores mecánicos, ¿por qué las máquinas se paran? Señores, se paran las máquinas porque los retenes fallan. Los retenes están fallando, los retenes comienzan a volar. Pero ellos no ponen todos los retenes, la hidrolina, el aceite, todo está bien, sino que los retenes vuelan. Ese retén debe demorar cerca de 70 horas. El retén no aguanta ni 15 horas. Yo, ¿cada cuánto tiempo cambia el retén? Todas las semanas cambiamos el retén. Pero ¿por qué vuelan a las 15 horas? O sea, menos de un día, ¿sí? ¿Por qué? Porque son malos, pues. ¿Quién compra los retenes, señor? Abastecimiento. Señor, ¿usted por qué compra los retenes? Señor, yo tengo un memorándum acá del gerente que me dice que compre los más baratos. Así que estoy comprando los más baratos y esos son los que vuelan. Si comprásemos los originales, eso dura 70 horas. Esto acá duran 10 a 20 horas, así me dijeron los chinos. Y por eso estoy comprando eso. El mismo gerente, que era el que estaba interesado en saber por qué no tenía un flujo de caja positivo, había dado la orden para que compren lo más barato. Y eso ocasionaba de que el flujo de caja era un flujo de caja con falencia económica. Si no hubiera preguntado 5 veces por qué, estaríamos pensando en un financiamiento, no en arreglar el problema de logística. ¿No es cierto? Entonces, así también se preguntaron los chinos, ¿por qué suceden las cosas? Y mira, de cada por qué, no solamente sucede uno, sino hay varios. Hay varias causas que suceden en un efecto, ¿no? El tema está que una vez que tú encuentras la causa profunda, multipliques por -1 esto y le des la contra, mejor dicho, y generes algo que desarrolle o que propulse la ineficiencia, con el propósito de que no hayan causas que sucedan efectos negativos, ¿no? Y ese es el tema de los 5 porqués. Entonces, inicialmente, cuando nosotros, con muchas ineficiencias por parte de proveedores, ¿no? Con incumplimiento, con una cultura un poco diferente, ¿no? Y sucede que hay muchos problemas, y a veces nosotros pensamos que el efecto tiene una causa que es una causa directa, cuando si aplicamos los 5 porqués encontramos una causa profunda que pueda solucionar realmente el problema, ¿no? ¿Se escucha? Bien, luego tenemos la curva de aprendizaje. Luego tenemos la curva de aprendizaje, bueno, dice ahí, es la mejora de la productividad que se obtiene por la repetición de una tarea. Y aquí sí podemos encontrar productividad, ¿no? Cuando teníamos los 5 porqués, los 5 porqués no encuentran de manera directa la productividad, sino de manera indirecta. Encuentro cuáles son las razones que están causando un efecto negativo y
desarrollo esa razón para que no vuelva a suceder o elimino esa posibilidad y con eso genero productividad. Pero no puedo medirla tan rápidamente ni puedo medirla tan objetivamente como la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es una forma muy objetiva de poder encontrar la productividad. Puedo medir la productividad. Es más, puedo advertir cuánto tiempo se puede demorar una cuadrilla si repite una tarea. Puedo saberlo. ¿Con qué probabilidad? Con una alta probabilidad. Es decir, si yo calculo, por ejemplo, la desviación estándar del tiempo que se está demorando en ejecutar una tarea, el tiempo que yo puedo advertir como pronóstico, como predicción, está cuadrado dentro de la media más menos la desviación estándar, que es una cosa así, ¿no? Siempre recordando que esto funciona. Lo más probable es la media más menos la desviación estándar. Es el tiempo más probable. Si a ti te dicen, por ejemplo, ingeniero, ¿cuánto tiempo más o menos se demorará la instalación del ascensor? La media más o menos la desviación estándar. Si está en ese tiempo, lo haces. Eso puedes ofrecerlo. ¿Cuánto nos vamos a demorar haciendo esto? La media más la desviación estándar, más o menos. Eso. Si está en ese tiempo, ahí no puedes firmarlo. Pero si está fuera de ese tiempo es muy arriesgado. Aquí lo mismo, podemos encontrar la media y calcular la desviación estándar. Pero la curva de aprendizaje, a diferencia de este concepto que es eminentemente estadístico, este es más práctico, porque mide cuál es la capacidad de aprendizaje que tiene una cuadrilla de trabajo. La primera vez cuánto tiempo lo hizo, la segunda vez cuánto tiempo lo hizo, la tercera, la cuarta, y así. Y la teoría dice que cada vez que nosotros duplicamos el número de veces que repetimos la tarea, disminuye proporcionalmente el tiempo de ejecución de esa actividad. ¿Y cuál es la velocidad de disminución? Más o menos, dependiendo una función que es una función potencial, como esta es una función potencial. Y ese es más o menos el cálculo desde el punto de vista teórico. Entonces tenemos la curva de aprendizaje. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera vez se demoró 10 minutos. Ahí está. La segunda vez se demoró 7 minutos. La cuarta vez se demoró 4.9. La octava vez se demoró 3.4. ¿No es cierto? Cada vez que se duplica el número de veces que se repite la tarea, porque aquí se ha hecho la tercera vez, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, ¿no? Pero cada vez que se duplica, dice el concepto, entonces, la primera, la segunda, de la segunda a la cuarta a la octava, ¿de ahí cuál será? La 16ª, la 32ª, 120 y así. Cada vez que se duplica el número de veces que se repite la tarea, se disminuye proporcionalmente el tiempo de ejecución. En este caso, por ejemplo, tenemos acá 70%, que es la curva, la tasa de aprendizaje, 70%. Entonces, si tenemos acá 10 minutos, acá 7 minutos, 70%. 70% de los 7 minutos, 4.9. 70% de los 4.9, 3.4. Y así. La 16ª vez sería 70% de 3.4, sería, más o menos. Y eso te determina una curva, que es la curva potencial, esta curva potencial, que tiene obviamente esta forma, que es la forma f de x igual, de manera potencial. Entonces dice, el tiempo n, es decir, el tiempo en el número, digamos, 4, 5, 6, 7 veces de veces, es el tiempo que te demoras la primera vez por el número de veces que tú estás ejecutando esa partida por x. ¿Y x cuánto es? X se calcula como logaritmo del tiempo de t sub a por el logaritmo 2. T sub a es el tiempo de aprendizaje sobre el logaritmo de 2. ¿Logaritmo de 2 cuánto es? 0.30 y 30.
Esa sería la curva de aprendizaje. ¿Alguna pregunta acá? Bien, antes de pasar a esto, vamos a ver esta hoja de cálculo. A ver, esta es la curva de aprendizaje. Se supone que teóricamente lo que hemos visto en el tema de la teoría es esto, ¿no? Hay 10 repeticiones. La primera repetición se demoró 10 minutos, la segunda 9 minutos, la tercera 7 minutos, después la octava 3 minutos y así, ¿no? El tema está que el tiempo teórico, aquí sería 10 minutos obviamente, aquí sería el 70%, para que sea una curva potencial, acá también sería el 70% del anterior, 70% del anterior, acá sería el 70% del anterior y así sucesivamente, ¿no? Ahora, pero no se sabe si la tasa de aprendizaje es 70%, o sea, eso es teórico. La teoría nos dice de que la disminución, como sigue una curva potencial, la curva potencial determina el 70% del anterior cada vez que se duplica. Pero no necesariamente siempre va a ser así. Tú tienes que medir el tiempo que se está demorando el personal, ¿no? Y acá tenemos en la otra pestaña, sobre un video que hicieron en Lima, que fue lo siguiente, ¿no? Acá tenemos 8 repeticiones, por ejemplo. 8 repeticiones, de la 1 a la 8. Entonces, la primera vez se demoraron 286 segundos, ¿no? La segunda vez se demoraron 182, así se demoraron. Es decir, esto es un registro histórico, ¿no? La tercera vez 87, luego 73 y así. La octava vez 43, ¿no? Ahora, no es que cada vez que repiten la tarea va a demorar menos. Se puede quedar estacionario también. Puede quedarse ya un tiempo ya estacionario, ¿no? Porque no es que se van a demorar menos, o sea, a la millonésima una vez, ¿cuánto va a ser? Menos de segundo, no puede ser. Entonces, eso pues, puede estar excepcional. Ahora, teóricamente, la disminución tiene que ser en función de una tasa de aprendizaje, teóricamente, ¿no? Y sí funciona. Lo que pasa es que funciona no a la media, funciona a la media más o menos desviación estándar. Así funciona, o sea, esto no es que ya tú vas a calcular y eso va a ser lo que van a demorar, no. Lo que van a demorar estadísticamente hablando es en un rango de tiempo. Ahí sí está funcionando, ¿no? Y para eso justamente es el trabajo operativo que hay que desarrollar, pero con cada cuadrilla. Entonces, se supone que esto ha sido medido para un grupo de personas que han hecho una actividad, sino que esa actividad la han repetido varias veces. ¿Cuántas veces? 8 veces. La primera vez se demoraron 286 segundos y la octava vez se demoraron 43, pero en esta secuencia, ¿no? Muy bien. Ahora, acá ¿qué es lo que se ha medido? Se ha medido justamente de la ecuación, ¿cuánto es el tiempo de la ecuación? Ese es el tiempo de la ecuación. De la ecuación, ¿cuánto es el tiempo que se ha medido? Ese es el tiempo de la ecuación. ¿Pero de qué ecuación? De la ecuación que está acá a la derecha. Ahora sí se ve mejor. De esta que está acá a la derecha. ¿Correcto? Entonces, es así. Vamos a marcar esto y lo vamos a hacer otra vez. Desapareció.
Es más, esto también lo vamos a desaparecer. Listo. Nosotros tenemos solamente esta información. Esta de acá no más tenemos. Vamos a suponer que estamos midiendo a una cuadrilla, pero la misma cuadrilla va a hacer las cosas 8 veces. Esta cuadrilla va a repetir todo 8 veces, digamos 8 ciclos, ¿correcto? Vamos a suponer. ¿Se acuerdan del carrajero que estábamos viendo acá? Muy bien, era un ciclo de 6 metros cuadrados, correcto. Han hecho 8 veces. Nosotros vamos a calcularles cuál es su tasa de aprendizaje. Y vamos a medir cada vez que repiten la tarea cuánto se han demorado. Y vamos a suponer que se ha demorado esa cantidad de segundos, que no es así, pues, ¿no? Sino que estamos asumiendo solamente por un tema académico. ¿Sí? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es, obviamente, dibujar esto. Y lo tenemos que plotear. Como es 1, 2, 3, 4, 5, 8 veces, entonces podemos hacer un dibujo como una recta. ¿Correcto? Podemos usar, insertar, y podemos usar una línea como esta. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué hemos usado un gráfico de líneas? Hemos usado un gráfico de líneas porque sencillamente la base X está como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si hubiera sido 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 25, 36, 27, 40, 85, entonces la línea no me sirve para un asunto estadístico. Tendría que usar XY o plot. Hubiera tenido que plotear. ¿Correcto? Ploteado sí me sirve para utilizarlo estadísticamente. ¿Correcto? ¿Lo tenemos claro? Estoy usando un gráfico de líneas simplemente porque en X tengo 1, 2, 3, una razón aritmética. Tengo una razón aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Utilizo líneas, no hay problema. Pero si esto hubiera sido 1, 2, 8, 9, 10, 15, 25, 26, 105, 106, 85, si hubiera sido así, entonces la línea no me sirve para lo que voy a hacer ahora. Tendría que usar plot, un gráfico de ploteo. ¿Correcto? Por ejemplo, para que quede bastante claro. Si esto fuera 1, 4, 9, 10, 11, 25, no hubiera sido línea, sino hubiera marcado todo esto y en lugar de insertar líneas, hubiera insertado este gráfico de ploteo. Pero con líneas. Así hubiera hecho. ¿Correcto? Así hubiera hecho. Si yo voy a generar, después de esta cantidad, aun cuando tenga aritmético, valores que no sé cuáles van a ser, 9, 10, 11, no sé si no pueden ser 11, 15, 25, entonces me aseguro haciendo un ploteo de frente. El ploteo elimina residuos, estadísticamente hablando. El gráfico de línea no elimina residuos. De tal manera que cuando haces una predicción podría haber un error. Podría haber un error. Ahora, cuando estamos hablando de 4 metros cuadrados, 5 metros cuadrados, es el coeficiente de determinación. El que me dice si es que hay nivel de confianza o no hay nivel de confianza. Si es que la decisión que acabo de adoptar es buena o es mala. Si es menos del 85% o 0.85, definitivamente me voy. Si es más, me quedo. ¿Correcto? Entonces le doy acá. El valor R cuadrado me dice que es. El valor R cuadrado me dice que es 0.9674, lo que ocasiona un alto nivel de confianza. Cuando es 0.95 o más, es científico. Cuando es 0.85 a más, es empresarial. ¿Por qué? Porque la empresa peruana, sobre todo la construcción, asume un riesgo máximo del 15%. De manera que menos de 0.85 no podría aceptar. Más de 0.85 desde el punto de vista empresarial, acepto. Pero 0.96 superior al 0.95, esto lo puedo usar hasta para una tesis, es científico, ¿no es cierto? Entonces, este valor de acá, 287.16 por X a la 0.926,
a la menos 0.926 es lo que tengo aquí. Chequemos arriba, acá. 287.16 que multiplica a A5, pero A5 es el número de repeticiones. ¿Correcto? Por a la menos 0.926, que es justamente lo que tengo acá, a la ecuación que tengo acá. De manera que este es el valor que he repetido. Este valor lo voy a reemplazar por la segunda repetición, la tercera repetición, la cuarta repetición y así sucesivamente. Por toda la repetición. Y aquí cada vez que duplico la tarea, voy a ver cuál es ese diferencial. ¿Cuánto diferencial es cada vez que duplico la tarea? Ese es el diferencial. Acá lo mismo. Ese es el diferencial. Acá lo mismo. ¿Cuál es el diferencial? Cojo un promedio de esos diferenciales, que son casi los mismos valores, y luego el complemento viene a ser la tasa de aprendizaje. Esa es la tasa de aprendizaje. En este caso, estas personas están aprendiendo a una velocidad del 53% cada vez que duplican la tarea. Pero esto se aplica en el caso de que sean todos los trabajadores nuevos, porque hay trabajadores que ya son expertos y tienen un rendimiento casi el esperado, ¿no? Entonces no van a mejorar así tanto como esta fórmula, o también se aplica. No, mira. Cuando tú aplicas la curva de aprendizaje, no es cuando la gente va a aprender el trabajo. Se llama curva de aprendizaje porque esto viene de Galileo. Así le puso Galileo y hasta ahora, ¿no? Se llama así. Entonces, puede ser que una persona, por ejemplo, ya sepa cómo hacer el trabajo, ¿no? Claro, tengo un buen rendimiento. Entonces, las curvas de aprendizaje pueden ser así, ¿ves? Hay curvas que son así, como esta, y hay curvas que son así. O sea, rápidamente entran en training y ya están con su promedio, ¿no? Es la gente que tiene mucha experiencia, ¿no? La gente que no tiene mucha experiencia. Entonces, pero ¿por qué no empiezan así? O sea, ¿por qué no son así? Porque no pueden serlo, porque cuando inclusive medimos rendimiento, dice 5 metros cuadrados día, ¿no? ¿Empiezan con cuánto? Empiezan con 2, con 3 metros cuadrados. Ya cuando están a todo meter, están en 8, 9. Antes de salir de la chamba regresan otra vez a 3. Promedio 5, ¿no? Así más o menos es. Acá lo mismo, acá se supone que todo está dentro de una cultura de productividad. Y esa cultura de productividad trae como consecuencia el incremento también de tus honorarios, tu sueldo, ¿no? Entonces, cada vez que repiten la tarea, como ya saben cómo hacerlo, lo hacen más rápido. A eso se está invocando. Y obviamente, si tú dices, me voy a demorar 286 minutos, si yo hago 8 veces, no son 286 minutos cada vez, sino cada vez es menos, y ahí puedes encontrar productividad. Pero esto pasa porque no solamente tienes que dejarlos hacer, sino que tienes que hacer un continuo aprendizaje. Es decir, hay una capacitación acá para que esto sea posible, adicionalmente, ¿no? Sino que estos son los cálculos que hay que hacer. Y si tú querías saber, por ejemplo, o sea, eso quiere decir que la sexta vez, si yo sé cuál es la tasa de aprendizaje, vamos a suponer que esta tarea van a hacerse 6 veces nada más. La sexta vez, ¿cuánto tiempo más o menos se pueden demorar? Pues a ver, reemplaza nada más y tienes una idea. Ese valor va a estar cuadrado dentro de la media más o menos de desviación estándar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Resulta con hambre maldito ya. Listo, nos vemos en la tarde entonces. Vamos a ver cómo funciona esto en la hoja de cálculo. Todos tienen la hoja de cálculo, ¿no? ¿Tú tienes la hoja de cálculo? No. Te la paso a ver. ¿O él le puedes pasar?
Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y luego vamos a poner un ejemplo para determinar cuánto es la tasa de aprendizaje. Entonces, vimos acá que la parte teórica dice ¿qué es una curva de aprendizaje? Una curva de aprendizaje era, ¿te acuerdas? Es una mejora de aprendizaje debido a la repetición de una actividad. ¿Es la mejora? Es la mejora debido a la repetición de una actividad. Es la mejora de la productividad. ¿Cierto? Es la mejora de la productividad. Ahí está. Es la mejora de la productividad que se obtiene por la repetición de una tarea. Es la mejora de la productividad que se obtiene por la mejora de una tarea. Esto es. Esa es una curva de aprendizaje. Entonces, se supone que ¿a qué se está apelando? Se está apelando a la repetición. Entonces, si se apela a la repetición, nosotros tenemos que repetir lo mismo. Y la idea justamente de esta nueva manera, cómo generar mayor productividad, es modulando las cosas. Por eso es que necesitamos un lote de trabajo. Es decir, necesitamos encontrar una cantidad de metrado que sea idéntica, siempre. Necesitamos manejar recursos, necesitamos disminuir la variabilidad, necesitamos incrementar la productividad. De esa forma, entonces, podemos generar mayor rentabilidad. Como hemos visto en la mañana, hay una relación directa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, teóricamente se dice que es el 70%, pero cuando es potencial. Cuando es potencial es el 70%, pero no sabemos si va a ser potencial, eso depende de los datos que encontremos, ¿no? Acá tenemos el ejemplo del video, ese video que hemos visto, lo tenemos aquí en ejemplo. Y esto es lo que hemos desarrollado hoy en la mañana. Hoy en la mañana tenemos esto, ¿no? Pues lo vamos a hacer, cada quien lo va a hacer en su computadora. Entonces vamos a borrar esto, borramos esto, lo borramos. Chequeamos el gráfico, borramos el gráfico. ¿Correcto? Borramos. Esto también lo vamos a borrar. Esto lo borramos. Así queda. El resto lo dejamos. Porque como tenemos ya las celdas que están programadas, es importante dejarlo ahí, ¿no? Para hacer uso después de la fórmula. Entonces, vamos a suponer, nosotros tenemos acá 8 repeticiones. Y estos son los datos reales. Los datos reales. Con estos datos reales vamos a generar la ecuación, la tasa de rendimiento para encontrar cuál es la tasa de aprendizaje. ¿Correcto? Entonces, lo primero que dijimos es, se tiene que hacer un gráfico. Con los datos reales hacemos un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico hacemos? Dependiendo cuál es nuestra secuencia de valores en X. Si es número de repeticiones, tranquilamente puedo hacer un gráfico lineal. Pero si tengo acá valores que no responden a una razón aritmética, entonces tengo que hacer un gráfico del ploteo, ¿no? Entonces aquí podría tomar todos estos valores que están acá